Todos hemos visto películas que muestran escenas y planes de fuga de cárceles de alta seguridad. Generalmente, se trata de complicadas estrategias en las que el azar juega un papel fundamental y que siempre están al borde del desastre, pero pocas veces conocemos a detalle lo que ocurre en las fugas reales, aunque durante un tiempo estén en los portales de noticias. No es de extrañar, ya que los medios para organizar un escape histórico están en manos de muy pocos, y pocas veces se ha conocido un despliegue como el que propició la fuga del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2015, una obra de ingeniería y un plan maestro que, de no ser parte de una ficción, todos consideraríamos difícil de creer, pero ocurrió en realidad. Un túnel de más de 1 kilómetro y una logística detrás que pocas veces se ve en el mundo de lo legal. Un plan meticulosamente calculado que tenía más posibilidades de fracaso que de lograr su cometido, pero el poder y el dinero casi infinitos tienen la capacidad de lograr lo que a primera vista parece imposible. Una conspiración que ha dado mucho de qué hablar y que ha sido revelada gracias a los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Es preciso hacer un breve recorrido sobre el protagonista de una de las fugas más espectaculares de todos los tiempos. En las tierras recónditas de la Sierra de Sinaloa, en un pequeño pueblo llamado La Tuna, nació el hombre que décadas más tarde se convertiría en una de las figuras más temidas y legendarias del mundo del crimen. Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, nació en un entorno marcado por la pobreza y el aislamiento, en una realidad en la que la única alternativa al trabajo en el campo era arriesgarse en el mundo marginal del cultivo de opio y marihuana. Aunque existen dudas sobre su fecha exacta de nacimiento, algunos afirman que fue el 25 de diciembre de 1954, otros dicen que fue el 4 de abril de 1957. Lo que es indudable es el legado oscuro que dejaría en la historia de México. Desde que era un niño, Guzmán tuvo en claro que había nacido en un lugar del que era casi imposible escapar para aspirar a un futuro mejor. La escuela más cercana a su casa estaba a kilómetros de distancia, y pronto él y sus hermanos abandonaron los estudios para vender naranjas en la calle. Pero la adolescencia y la rebeldía que la acompaña lo llevó a acercarse a su tío, Pedro Áviles Pérez, uno de los pioneros del narcotráfico en la región. En esa época, a causa de su baja estatura, comenzaron a llamarlo Chapo. En la década del 80, Guzmán comenzó a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara y amo del tráfico de sustancias en todo México. Pero Guzmán no solo quería escapar de la miseria, sino que tenía un desmedido deseo de poder. En 1989, cuando Gallardo fue capturado por la justicia, el cártel se dividió en dos segmentos rivales: el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, y el cártel de Sinaloa, encabezado por El Chapo. La rivalidad entre los dos cárteles provocó tragedias terribles a lo largo de los años, captando la atención mundial y un seguimiento de los medios durante décadas. Pero el azar del narco tendría su caída. La primera de ellas, el 9 de junio de 1993, en una operación que resonaría en los titulares de todo el mundo. Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado en la frontera entre Guatemala y México, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chiapas. Ese arresto fue coordinado por las autoridades guatemaltecas, que lo entregaron a la Procuraduría General de la República de México. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, lugar donde viviría la primera etapa de su vida tras las rejas. Claro que alguien en su posición no estaba destinado a ser un preso común. En 1995, fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Detrás de los muros de Puente Grande, era conocido como el Jefe, Don Joaquín y Señor, y gozaba de beneficios insólitos. Tenía teléfono móvil, podía hablar con la prensa, y aprovechó el tiempo para terminar su bachillerato.
Y también sería entonces cuando el 18 de enero de 2001, el Chapo escapó de Puente Grande. Sería su primera fuga, y aunque no tan espectacular como la de 2015, fue casi cinematográfica. Superó todos los controles de seguridad, escondido en un carrito de lavandería. La fuga, que involucró a 71 personas, entre ellas a 15 funcionarios, se convirtió en una hazaña que le crearía una reputación como uno de los fugitivos más escurridizos de la historia. Era una de las personas más buscadas en México, y el gobierno ofreció una recompensa de 60 millones de pesos. Por su parte, el gobierno estadounidense ofreció 7 millones de dólares a cualquiera que proporcionara información fidedigna que permitiera su ubicación y captura. Ya estaba en claro que Guzmán debía ser encarcelado y que ese solo sería una parte del trabajo, y lograron dar con él. El 22 de febrero de 2014, en las primeras horas de la mañana, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado en un despliegue conjunto de la Marina Armada de México, con apoyo de agentes de la DEA y los Marshall de Estados Unidos, en un edificio de departamentos en Mazatlán, Sinaloa. Esta noticia de alto impacto fue confirmada poco después por el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje de Twitter, lo que marcó un momento clave en la lucha contra el narcotráfico en México. Fue llevado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, un penal diseñado precisamente para albergar a reclusos de alto perfil. Era claro que Guzmán haría todo lo posible para escapar, pero las autoridades estaban convencidas de que los mecanismos de seguridad eran inviolables, aún tratándose del mayor narcotraficante de México. Los meses transcurrieron y nada parecía preocupar a Guzmán, pero eso era solo una fachada, y el 11 de julio de 2015 ocurrió una de las fugas de prisión más impactantes y complejas en la historia de México. Aquel sábado por la noche, Guzmán se encontraba en su celda, y no hubo indicios de que estaba a punto de culminar su espera. Tras meses de planificación, la fuga inició oficialmente cuando las cámaras de seguridad que vigilaban a Guzmán en su celda mostraron cómo caminaba hacia el área de la ducha, el único rincón del pequeño cuarto donde podía tener un mínimo de privacidad. Guzmán se agachó detrás de un muro bajo, y eso fue lo último que se vio de él en las grabaciones. Los segundos pasaron y se convirtieron en minutos. Guzmán había desaparecido. Después de eso, se inició un operativo de búsqueda masiva. La inspección de la celda mostró la entrada de un túnel, justo detrás de la pared baja, el único punto ciego de la cámara de vigilancia. Atónitos, los funcionarios y guardias de la prisión se encontraban ante algo que hubieran jurado que era imposible. Las respuestas no tardaron en llegar. Mientras el Chapo Guzmán fingía resignarse a su encarcelamiento, un equipo de ingenieros y trabajadores altamente capacitados habían estado cavando un túnel desde una casa ubicada a más de 1 kilómetro de distancia del penal. Ese pasadizo subterráneo, de aproximadamente 1,5 kilómetros de largo, fue excavado con tal precisión que desembocó exactamente debajo de la ducha de su celda. El pasadizo tenía 50 centímetros de ancho y 1,70 metros de alto. Se dice que fue Emma Coronel, la esposa de Guzmán, quien se encargó de coordinar la fuga. Ella se encargaba de llevar las instrucciones de su esposo a los miembros del cártel para coordinar el escape, junto a 3 de los hijos del Chapo, Iván, Alfredo y Ovidio. Compraron una casa en construcción, ubicada al suroeste del penal, en la colonia Santa Juanita, que está rodeada por sembradíos de maíz. Allí se inició la obra y el operativo de rescate. El primer paso fue llevarle a Guzmán un reloj con GPS para detectar el lugar exacto en el que se encontraba su celda. El túnel contaba con iluminación, ventilación, rieles y una motocicleta modificada para transportar rápidamente a Guzmán a través del túnel, ya que sabían que una vez descubierta la fuga, tendrían los minutos contados. Se calculó que la construcción de esta obra de ingeniería clandestina costó alrededor de $500,000 y requirió un nivel de planificación detallada
que solo alguien con los recursos y el poder de Guzmán podría coordinar. Sus cómplices habían trabajado en silencio, tomando precauciones para evitar cualquier ruido o movimiento que alertara a las autoridades, y utilizando maquinaria especializada en excavaciones subterráneas, a las que solo se podía acceder a través de una larga cadena de testaferros, falsificaciones y sobornos. En cuestión de minutos, el Chapo recorrió el túnel hasta la salida. Allí lo esperaban vehículos que lo condujeron rápidamente fuera de la zona. Antes de que las autoridades tuvieran siquiera tiempo de reaccionar, Guzmán llegó a la salida, donde lo esperaba su cuñado en una camioneta 4x4, y de allí lo trasladó a una pista clandestina, donde aguardaba una avioneta que lo llevaría a Sinaloa. La noticia de su escape causó una conmoción en todo México y alrededor del mundo, asestando un golpe demoledor a los sistemas de justicia y seguridad. El presidente Enrique Peña Nieto, quien se encontraba en una visita oficial en Francia, fue informado rápidamente de la situación. La guerra contra el narco en el país había convertido el encarcelamiento de Guzmán en un asunto sensible, y su escape enardeció la opinión pública. La investigación posterior reveló que la operación no podía haber sido posible sin cómplices internos. Alguien tuvo que ayudar a coordinar, corregir la dirección del túnel, dar las posiciones de las cámaras y un detalle de los horarios. En total, después de las investigaciones, 34 personas fueron detenidas para ser interrogadas, entre ellas guardias, personal de seguridad y funcionarios penitenciarios. Mientras, las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaban la búsqueda en México y Estados Unidos. Finalmente, Guzmán volvería a ser capturado a principios del año siguiente, cuando las fuerzas especiales de la Marina lo arrestaron en Los Mochis, Sinaloa, tras un violento enfrentamiento. La fuga de 2015 pasó a la historia como una prueba de las redes de corrupción que penetran hasta lo más profundo de las instituciones, movidas por el poder del narcotráfico en México. La espectacular fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no solo fue un golpe devastador para el sistema penitenciario mexicano, sino que también causó serios cambios en la percepción pública del narcotráfico y la corrupción en el país. La operación colosal e impecablemente planificada dejó al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia, desatando un torrente de críticas hacia el gobierno y las autoridades. Fue un golpe demoledor. El fracaso del Estado en la lucha contra el narcotráfico promovió una ola de indignación. La captura de Guzmán, en enero de 2016, fue un momento de alivio para las autoridades, pero había surgido una curiosa idolatría hacia Guzmán. De ser considerado un flagelo para la sociedad, pasó a convertirse en una especie de antihéroe. Su vida y sus andanzas fueron registradas en libros, documentales y series de televisión que acabaron por convertirse en éxitos de consumo masivo. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más de 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. En 2022, presentó una solicitud para anular la sentencia, solicitando también un nuevo juicio. La historia de Joaquín Guzmán parece sacada de una película de ficción, pero basta retroceder en el tiempo para darnos cuenta que en verdad existió. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.